Si puedes bailar este vals conmigo, financiaré el resto de tu vida. El gran salón de baile quedó en completo silencio. Emily Carter apretó con fuerza la bandeja de plata que sostenía, segura de haber escuchado mal. ¿Yo? Preguntó en voz baja, mientras sus mejillas ardían y decenas de invitados adinerados se giraban a mirarla. Yo solo soy camarera. Sus ojos se desviaron hacia las mujeres elegantes que se deslizaban por el piso de mármol, envueltas en vestidos brillantes. Ellas pertenecen ahí afuera, susurró. Yo no. Algunos invitados soltaron una risa disimulada, convencidos de que el hombre más poderoso de la mafia en Chicago estaba haciendo una broma cruel. Alessandro Moretti dio un paso al frente, tranquilo, sin apuro. Sus ojos grises y penetrantes no se apartaban de Emily. No estoy mirando tu uniforme, le dijo. Estoy mirando a la bailarina que tu padre enseñó. Entonces extendió la mano, esperando con paciencia una respuesta, mientras la orquesta se preparaba para tocar el vals una vez más. Una fría lluvia de otoño pulía las calles de Chicago, y las luces de la ciudad brillaban como oro bajo las ruedas de las limusinas que llegaban una tras otra. Dentro del Moretti Gran Hotel, arañas de cristal ardían sobre un salón lleno de música, riqueza y ambiciones cuidadosamente escondidas. Alessandro Moretti estaba de pie cerca del centro del salón, recibiendo a políticos, empresarios, jueces y filántropos, con la paciencia controlada de un hombre acostumbrado a que todos lo observen. A sus 42 años, era alto y de complexión poderosa, con hombros anchos que hacían que su smoking negro a medida pareciera casi un uniforme militar. Su cabello oscuro estaba corto y peinado hacia atrás, y una barba incipiente marcaba los ángulos duros de su mandíbula. Una cicatriz delgada le cruzaba el borde de la ceja izquierda, recuerdo permanente de un atentado que había sobrevivido 11 años antes, una experiencia que lo había vuelto desconfiado de las sonrisas fáciles y de las promesas sin fundamento. Para la mayor parte de Chicago, Alessandro era el jefe de mafia más temido de la ciudad. Pero en los últimos 5 años había obligado a casi todas las operaciones de los Moretti a convertirse en negocios legítimos, transporte, bienes raíces y administración portuaria. Era frío con los extraños, exigente con sus empleados, y despiadado ante cualquier traición. Sin embargo, hasta sus enemigos admitían algo: Alessandro jamás rompía su palabra. Esa noche, Alessandro estaba recaudando fondos para niños huérfanos, una causa que apoyaba sin explicar jamás que él mismo había pasado parte de su infancia sintiéndose abandonado, dentro de una mansión llena de hombres armados. Emily Carter se movía con discreción por el borde del salón, con una bandeja de plata equilibrada sobre una mano. A sus 24 años, tenía una figura suave y llena, piel clara, mejillas redondas y unos grandes ojos color avellana que revelaban cada emoción que intentaba ocultar. Su cabello castaño estaba recogido en un moño sencillo bajo la cofia blanca que exigía la empresa de banquetes, y su vestido negro de servicio era tan sobrio que la hacía casi invisible entre las mujeres envueltas en seda y diamantes. Había aprendido a preferir la invisibilidad, porque la gente solía juzgar su cuerpo antes de escuchar su voz, y años de insultos susurrados le habían enseñado a bajar la mirada cada vez que escuchaba risas cerca de ella. Aún así, había una gracia natural en su forma de caminar, un equilibrio demasiado preciso para pertenecer a una camarera cualquiera. Había aceptado ese turno porque el pago cubriría otra semana de la medicina de su madre, y se había prometido a sí misma no pensar en los bailarines, ni en la música, ni en la vida que alguna vez había imaginado. Durante casi toda la noche lo consiguió. Entonces la orquesta cambió de canción. Las primeras notas de un lento vals vienés se deslizaron por el salón, delicadas y familiares, y los dedos de Emily se cerraron con fuerza alrededor de la bandeja. Reconoció la melodía antes de que terminara el segundo compás. Su padre había puesto esa misma grabación cada domingo por la mañana en su pequeño apartamento, apartando los muebles y enseñándole a contar en voz baja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Por un instante, el salón desapareció, reemplazado por la calidez de sus manos y el sonido de su risa paciente cada vez que ella le pisaba los zapatos. Emily siguió caminando, pero su cuerpo respondió a la música antes de que su mente pudiera detenerlo. Su pie izquierdo se deslizó hacia un lado, su pie derecho cerró con control perfecto, y giró alrededor de un mesero sin derramar una sola copa. Los movimientos eran pequeños, casi escondidos bajo las tareas del servicio. Pero cada paso caía exactamente en el compás.
Ella no se dio cuenta de que Alessandro había dejado de hablar en medio de una conversación para observarla. La estudió durante casi un minuto, con los ojos entrecerrados por la concentración. Alessandro había asistido a suficientes eventos formales para reconocer un movimiento entrenado. Y lo que Emily hacía no era imitación ni entusiasmo torpe. Su postura cambiaba cada vez que subía la melodía, sus hombros se relajaban, y en su rostro aparecía una seguridad que segundos antes no existía. Parecía convertirse en otra mujer, alguien que pertenecía bajo las arañas de cristal y no junto a las puertas de la cocina. Cuando la canción terminó, Emily se descubrió parada en una posición final de bailarina, con un pie apuntando hacia atrás. La vergüenza la invadió tan rápido que sus mejillas se pusieron rojas, y bajó la bandeja de inmediato, esperando que nadie lo hubiera notado. Alessandro se apartó del grupo que lo rodeaba y cruzó el salón. Las conversaciones se apagaron cuando los invitados notaron que su anfitrión se dirigía hacia una empleada del servicio. ¿Quién te enseñó a bailar?, preguntó. Su voz era profunda y calmada, pero llegó lo bastante lejos para que las mesas cercanas la escucharan. Emily miró por encima del hombro, creyendo que él debía estar hablándole a alguien más. Cuando sus ojos se encontraron, se le cortó la respiración. Había escuchado historias sobre Alessandro Moretti toda su vida. Historias de hombres que perdían sus negocios por engañarlo, y de funcionarios que cambiaban sus decisiones después de una sola reunión privada. Pero frente a ella, él no parecía enojado. Parecía curioso, y eso, de alguna manera, la asustaba aún más. Mi padre, respondió ella en voz baja. Alessandro miró la bandeja en sus manos y luego volvió a mirarla a la cara. Era profesional. Emily tragó saliva y negó con la cabeza. No, señor. Él reparaba locomotoras de tren, pero amaba el baile de salón, y cuando yo era pequeña, me enseñó todo lo que sabía. El salón se había vuelto más silencioso, y Emily se hizo dolorosamente consciente de las mujeres enjolladas que estudiaban su uniforme y de los hombres, adinerados que contenían sonrisas burlonas. Quiso disculparse y retirarse, pero la atención de Alessandro la mantenía en su lugar. Él le preguntó por qué había dejado de bailar, y esa pregunta abrió una herida que ella llevaba 12 años intentando cerrar. Emily explicó que había ganado varias competencias infantiles, y que su padre planeaba inscribirla en una academia de danza respetada cuando cumpliera 13 años. 3 meses antes del examen de admisión, él murió en un accidente de tránsito mientras regresaba de un turno nocturno. Sin sus ingresos, la familia perdió el apartamento, vendió casi todo lo que tenían, y usó los últimos ahorros para pagar la atención médica de su madre. Después de eso, ya no hubo academia, dijo Emily, forzando una pequeña sonrisa que no le llegó a los ojos. Solo hubo trabajo. No mencionó los zapatos que había guardado en una caja bajo su cama, ni las noches en que escuchaba música vieja con audífonos para que su madre no la oyera llorar. Alessandro la observó en silencio. Él sabía lo que significaba que una sola muerte cambiara el rumbo de una familia entera, y reconoció en la expresión de Emily la resignación aprendida de quien ha dejado de pedirle algo a la vida, porque la decepción se volvió demasiado costosa. Detrás de él, un empresario de cabello plateado llamado Harold Bennett soltó una risa discreta. Harold era un inversionista delgado y de rostro afilado, de unos 60 años, cuyos modales pulidos escondían el hábito de toda una vida de burlarse de quienes consideraba socialmente inferiores. Una historia conmovedora, murmuró a la mujer a su lado. Pero las lecciones de infancia difícilmente hacen a una bailarina. Varios invitados sonrieron, y el viejo instinto de Emily le pidió retroceder. Alessandro giró apenas la cabeza, lo suficiente para silenciar a Harold con una sola mirada. Luego se volvió hacia la orquesta y levantó una mano. El músico dejó de preparar la siguiente canción. Alessandro caminó hacia la pista abierta y le extendió la mano a Emily, a la vista de todo el salón. La confusión recorrió a los invitados como una ráfaga de viento. Toquen el vals otra vez, ordenó. El director dudó apenas un segundo antes de levantar la batuta. Alessandro miró directamente a Emily y habló con la misma certeza medida que usaba al cerrar contratos de millones de dólares. Si puedes bailar este vals completo conmigo, dijo, financiaré el resto de tu vida. Por un instante suspendido, nadie reaccionó. Luego estalló la risa entre los invitados, suave al principio y más fuerte después,
porque todos creían que el temido Alessandro Moretti estaba haciendo una broma elegante a costa de una camarera. Emily miró su mano extendida. Sabía que aceptar podía terminar en humillación, en despido, o en ambas cosas. Pero bajo el miedo, algo enterrado hace mucho tiempo comenzó a moverse. No era exactamente confianza. Era memoria. Dejó la bandeja sobre una mesa cercana, se secó la palma sudada en la falda, y caminó hacia la pista de baile. «Está bien», susurró. «Bailaré». Alessandro cerró su mano alrededor de la de ella mientras la orquesta comenzaba. Su otra mano se posó con respeto en la espalda de Emily, y ella escuchó en su mente la voz de su padre, contando el primer compás. 1, 2, 3. Dio un paso adelante. Alessandro la siguió. La risa se apagó antes de que completaran el primer giro. El cuerpo de Emily recordó lo que el dolor había intentado borrar, y cada movimiento se volvió más fuerte, más suave, más seguro. Cruzó la pista con una gracia asombrosa, su vestido de servicio girando alrededor de sus tobillos, mientras Alessandro la guiaba en giros amplios bajo las arañas de cristal. Él era un bailarín experimentado, disciplinado y preciso, pero incluso él comenzó a adaptarse a ella en lugar de guiarla. Emily olvidó los rostros que la observaban, el uniforme, y los años que había pasado disculpándose por ocupar demasiado espacio. Durante la duración de aquel vals, volvió a tener 12 años, a salvo en los brazos de su padre, avanzando hacia un futuro que todavía no le habían arrebatado. Las últimas notas se suavizaron. Alessandro giró a Emily una vez más, sostuvo su mano, y los llevó a una parada perfecta en el centro del salón. Siguió el silencio. Emily quedó sin aliento, con las mejillas encendidas y los ojos brillantes de lágrimas que se negó a dejar caer. Alessandro no sonrió abiertamente, pero algo en su expresión severa había cambiado. Antes de que él pudiera hablar, una persona comenzó a aplaudir. Luego otra, y otra más, hasta que todos los invitados del salón se pusieron de pie. El aplauso creció bajo las arañas de cristal, lo bastante fuerte como para ahogar la lluvia contra las ventanas. Mientras Emily permanecía junto a Alessandro Moretti, aturdida por el sonido de un salón entero viéndola. Por fin, de verdad. El eco del aplauso de la noche anterior todavía resonaba en los periódicos de Chicago cuando salió el sol sobre la ciudad. Los titulares especulaban sobre el misterioso baile entre el jefe de la mafia más poderoso de la ciudad y una camarera desconocida, mientras los comentaristas de televisión discutían si la extraordinaria promesa de Alessandro Moretti había sido solo un gesto dramático para entretener a donantes adinerados. Emily Carter, sin embargo, despertó antes del amanecer en el pequeño apartamento que compartía con su madre, convencida de que la realidad pronto borraría el milagro que había vivido. Dobló con cuidado su uniforme de camarera, preparó el desayuno de su madre, y repasó en silencio cada segundo del vals, preguntándose si había imaginado la sinceridad que creyó ver en los ojos de Alessandro. Su madre, Margaret Carter, era una mujer gentil de 56 años, con canas que ya se extendían por su cabello castaño mucho antes de lo que la edad debería haber reclamado. Años de una enfermedad crónica del corazón la habían dejado físicamente frágil. Pero su cálida sonrisa todavía conservaba la fuerza silenciosa que había mantenido con vida a las dos, desde la muerte de su esposo. Notó la mirada distante de Emily, pero solo le apretó la mano, creyendo que la esperanza a veces era demasiado delicada como para cuestionarla en voz alta. A las 9 en punto de la mañana, un sedán negro se detuvo frente al viejo edificio de apartamentos. El conductor bajó primero, seguido de Víctor Ale, el principal asesor legal de Alessandro Moretti. Víctor tenía 63 años, era alto y delgado, de cabello gris bien peinado, ojos azules agudos detrás de finos lentes rectangulares, y la postura calmada de un hombre que había pasado 4 décadas negociando situaciones imposibles sin levantar jamás la voz. Su reputación en Chicago iba mucho más allá de la organización Moretti, porque había transformado incontables negocios familiares de operaciones dudosas en corporaciones respetadas. Cada uno de sus movimientos reflejaba paciencia y no intimidación, lo que lo convertía en una de las pocas personas capaces de hablarle a Alessandro con total honestidad, sin miedo. Emily abrió la puerta del apartamento esperando encontrar a otro cobrador o a un representante del hospital, pero en su lugar encontró a Víctor de pie, cortésmente, en el pasillo, con un portafolio de cuero en la mano. Señorita Carter, dijo con un gesto respetuoso. El señor Moretti me pidió entregarle esto personalmente.
Me pidió recordarle que él jamás ha roto una promesa. Emily siguió a Víctor hasta la sede de la Fundación Moretti en el centro de Chicago, asumiendo que estaba a punto de recibir un pago que cambiaría su vida de la noche a la mañana. En cambio, entró a una amplia sala de reuniones con vista al lago Michigan, donde Alessandro ya la esperaba junto a una larga mesa cubierta de documentos cuidadosamente organizados. Llevaba una camisa blanca impecable con las mangas remangadas hasta los antebrazos, dejando ver tatuajes negros e intrincados que desaparecían bajo la tela. Su expresión seguía siendo tan serena como siempre, pero había un propósito inconfundible detrás de cada movimiento. En lugar de deslizar un cheque sobre la mesa, Alessandro invitó a Emily a sentarse, mientras Víctor explicaba el contenido de los documentos legales. Durante la noche se había creado una nueva organización benéfica, la Fundación de Becas Artísticas Emily Carter. La fundación financiaría de manera permanente la educación de Emily, y al mismo tiempo crearía becas anuales para niños de bajos recursos que quisieran estudiar danza y artes escénicas. Toda la estructura legal ya estaba completa, cada garantía financiera asegurada, y cada activo protegido contra cualquier manipulación futura. Emily miró los papeles sin poder creerlo, y luego a Alessandro. «¿Usted? Usted prometió financiar mi vida», susurró. «Esto es mucho más que dinero». Alessandro entrelazó las manos con calma. «El dinero desaparece», respondió. «Las oportunidades se multiplican. Te prometí un futuro, no una comodidad temporal». Antes de que Emily tuviera tiempo de asimilar la magnitud de la decisión, otra visitante entró a la sala de reuniones. Rebecca Sterling, ampliamente reconocida como la instructora de baile de salón más destacada de Estados Unidos, entró con un delgado cuaderno de cuero en la mano. Rebecca tenía 48 años, era alta y notablemente atlética. A pesar de décadas de coreografías exigentes, llevaba el cabello rubio recogido en una cola de caballo práctica. Sus ojos verdes eran constantemente observadores, y su postura segura reflejaba a alguien que había pasado toda una carrera corrigiendo los defectos más pequeños en bailarines de nivel mundial. 20 años atrás había sufrido una lesión devastadora en la rodilla, justo antes de clasificar al Campeonato Mundial de Baile, lo que la obligó a retirarse en la cima de su carrera. En lugar de dejar que la amargura definiera su vida, se dedicó a formar bailarines de élite, y con el tiempo entrenó a numerosos campeones internacionales. Rebecca observó a Emily en silencio antes de ofrecerle una sonrisa cálida que de inmediato calmó parte de la ansiedad de la joven. «El señor Moretti me hizo solo una pregunta ayer», dijo Rebecca. «Si alguien pierde 12 años de entrenamiento, ¿puede sobrevivir el talento?». Mi respuesta fue sí. Hoy me gustaría comprobar si tenía razón. Las semanas siguientes transformaron la vida de Emily en una rutina cuidadosamente equilibrada, distinta a todo lo que había imaginado alguna vez. Cada mañana comenzaba con técnica de baile de salón bajo la exigente supervisión de Rebecca, donde instintos olvidados despertaban poco a poco gracias a la repetición disciplinada. Cada tarde traía clases de idiomas con el profesor Daniel Brooks, un experto en lingüística de voz suave, de poco más de 50 años, cuyo cabello oscuro y rizado ya empezaba a encanecer después de décadas enseñando a diplomáticos y ejecutivos internacionales. Daniel creía que el lenguaje reflejaba respeto, y sostenía que la confianza no venía de sonar impresionante, sino de hacer que los demás se sintieran comprendidos. Después de las clases de idiomas venían entrenamiento en comunicación, oratoria, presencia escénica, manejo de medios, etiqueta y, finalmente, nociones básicas de administración de negocios, pensadas para preparar a Emily para responsabilidades que nunca imaginó tener que asumir. Alessandro había reunido deliberadamente a especialistas de distintas áreas, porque se negaba a desarrollar solo su baile. Quería formar a una mujer capaz de presentarse con total confianza ante cualquier público del mundo, sin depender jamás de la reputación de otra persona. A pesar de las extraordinarias oportunidades que la rodeaban, Emily se negó, en silencio, a abandonar la vida que la había formado. 3 noches por semana regresaba al mismo restaurante del barrio donde había trabajado antes de la gala. Se ataba el mismo delantal negro a la cintura, y saludaba a los clientes habituales con la misma sonrisa sincera de siempre. Su gerente le insistía una y otra vez en que renunciara, asegurándole que ya no necesitaba el ingreso. Pero Emily se negaba, con amabilidad. Cada sueldo todavía ayudaba a pagar la medicina de su madre, pero la razón iba mucho más allá del dinero. Temía que aceptar una dependencia total de Alessandro
sin importar cuán bondadoso fuera, terminara borrando poco a poco la independencia que su padre se había esforzado tanto en enseñarle. Lavar mesas, cargar bandejas pesadas y atender a familias comunes le recordaba que la dignidad venía del trabajo honesto, y no de las oportunidades costosas. El personal del restaurante la observaba con creciente admiración, porque la fama no había cambiado ni su humildad ni su disposición a ayudar a los empleados más jóvenes durante las noches ocupadas. Sin que Emily lo supiera, Alessandro visitaba el restaurante de vez en cuando, sin entrar jamás al comedor. Su sedán negro permanecía estacionado con discreción al otro lado de la calle, mientras él revisaba informes de negocios en el asiento trasero, dándose breves momentos para observarla a través de los grandes ventanales. La veía reír con clientes de edad avanzada, consolar con paciencia a un niño asustado después de derramar jugo de naranja, y reemplazar en silencio la comida de un veterano sin hogar, sin decirle a nadie que ella misma la había pagado. Ninguno de esos gestos atraía cámaras ni aplausos. Se comportaba exactamente igual, ya sea que la gente la reconociera por la gala o la tratara como a una camarera cualquiera. Alessandro había pasado gran parte de su vida adulta rodeado de personas que solo eran generosas cuando ojos influyentes las observaban. Emily poseía algo completamente distinto. Su compasión no necesitaba público. Una noche lluviosa, Rebecca terminó otra sesión de entrenamiento agotadora antes de despedir por fin a Emily por ese día. Mientras la joven se apuraba hacia la parada del autobús en lugar de subir al auto de lujo que la esperaba, Alessandro permanecía de pie junto a la ventana del estudio. Rebecca se le unió en silencio, cruzando los brazos mientras veía a Emily desaparecer bajo la lluvia, cargando solo una vieja mochila y un paraguas gastado. La mayoría de la gente habría dejado de trabajar el mismo día en que creaste esa fundación, observó Rebecca en voz baja. Alessandro asintió sin apartar los ojos de la calle. Por eso mismo no le di dinero, respondió. El carácter no se puede comprar. Solo se revela cuando la gente por fin tiene la libertad de elegir. Rebecca sonrió levemente, porque se dio cuenta de que su poderoso empleador ya no evaluaba solamente el talento de Emily. Día tras día, sin decir una palabra, Alessandro se descubrió respetando su resiliencia cada vez más profundamente de lo que había esperado, reconociendo en silencio que la mayor fortaleza de Emily no tenía nada que ver con el baile. Pasaron varios meses, y el nombre de Emily Carter empezó a aparecer poco a poco en lugares que jamás había imaginado. Las competencias locales de baile de salón se convirtieron en campeonatos regionales, y las victorias regionales le abrieron gradualmente las puertas a eventos nacionales, donde jueces profesionales evaluaban cada movimiento con una precisión implacable. Al principio, el público llegaba por curiosidad, porque recordaba la historia de la camarera que había bailado con Alessandro Moretti. Pero pronto los rumores cambiaron. Los espectadores ya no hablaban de la gala ni del millonario jefe de la mafia que había financiado su educación. Hablaban de la extraordinaria musicalidad de Emily, de su ritmo perfecto, y de la rara honestidad emocional que aportaba a cada presentación. Ella seguía siendo la misma joven de figura suave y llena, ojos avellana cálidos, y la misma sonrisa gentil que había llevado sirviendo comidas en un restaurante de barrio. Pero algo dentro de ella había cambiado. La camarera asustada, que alguna vez se disculpaba por ocupar espacio, se había convertido poco a poco en una artista que pertenecía bajo los reflectores, sin necesidad de exigir atención. Cada competencia fortalecía su confianza. Sin embargo, se mantenía notablemente humilde, agradeciendo a cada asistente de escenario, a cada voluntario y a cada músico antes de salir del salón. La atención creciente hacia Emily inevitablemente atrajo a personas a quienes les importaba menos su talento que su valor comercial. Entre ellos estaba Maxwell Pierce, el carismático presidente de Aurora Entertainment Group, una de las agencias de representación artística más grandes del país. Maxwell tenía 51 años, era alto, impecablemente vestido, con el cabello plateado a la perfección, trajes de diseñador y una sonrisa pulida que hacía confiar a los inversionistas en cuestión de minutos. Detrás de esa apariencia encantadora, sin embargo, se escondía un empresario calculador que había construido su fortuna firmando a jóvenes talentos antes de que entendieran el verdadero valor de sus propias carreras. 15 años atrás, después de casi perder su empresa durante una recesión económica, Maxwell había abandonado todos los ideales que alguna vez dijo defender. Desde entonces, cada artista se había convertido en un activo financiero, y no en un ser humano.
Cuando vio a Emily dominar otra prestigiosa competencia en Chicago, no vio a una bailarina talentosa, sino una oportunidad capaz de generar millones de dólares. En cuestión de días, Aurora Entertainment invitó a Emily a sus lujosas oficinas centrales, con vista al centro de Chicago. El edificio en sí mismo reflejaba el éxito, con pisos de mármol, paredes enormes de vidrio, y fotografías gigantescas de artistas internacionalmente famosos que decoraban cada pasillo. Emily jamás había entrado a una oficina tan magnífica. Se ajustó con nerviosismo las mangas de su modesta blusa color crema, tratando de ignorar los retratos de celebridades que le sonreían con confianza desde cada pared. Maxwell la recibió personalmente con notable calidez, elogió sus presentaciones, y aseguró que Estados Unidos jamás había visto a una bailarina como ella. Habló con sinceridad ensayada, describiendo giras internacionales, apariciones en televisión, portadas de revistas, patrocinios, apartamentos de lujo, y una seguridad financiera más allá de cualquier cosa que Emily hubiera imaginado. Después de años luchando para pagar la comida y las medicinas de su madre, el futuro que él describía sonaba casi irreal. Al final de la reunión, Maxwell puso frente a ella un grueso contrato, y le aseguró que firmarlo transformaría su vida para siempre. Emily solo alcanzó a leer con cuidado las primeras páginas antes de sentirse abrumada por la terminología legal. Todo parecía generoso. Aurora cubriría los gastos de viaje, el diseño de vestuario, las campañas de marketing, las alianzas profesionales y la promoción mundial. El salario por sí solo superaba cualquier cosa que ella hubiera creído posible. Para una joven que había pasado la mayor parte de su vida adulta preocupada por el alquiler y las cuentas del hospital, la oferta se sentía menos como un acuerdo de negocios y más como una salvación. Pidió con amabilidad un día para pensarlo, pero Maxwell la animó con gentileza a firmar de inmediato, explicando que las oportunidades internacionales se movían rápido, y que dudar a menudo le costaba carreras prometedoras a la gente. Su tono tranquilizador fue disolviendo poco a poco la incertidumbre de Emily. Para cuando regresó a casa esa noche, casi se había convencido de que aceptar el contrato por fin le permitiría devolverle a Alessandro todo lo que había hecho por ella, mientras le daba a su madre una seguridad financiera completa. A la tarde siguiente, Emily visitó la Fundación Moretti, con el contrato dentro de su bolso. Solo pensaba informarle a Alessandro de su decisión, antes de firmar. Alessandro escuchó en silencio mientras ella describía con entusiasmo las promesas de Aurora, y luego aceptó el documento sin ofrecer una opinión inmediata. En lugar de leerlo él mismo, se lo entregó directamente a Víctor Ale. El experimentado abogado se ajustó los lentes y fue pasando cada página con lentitud, mientras su expresión calmada se volvía cada vez más seria a medida que pasaban los minutos. La sala de reuniones permaneció en silencio, salvo por el sonido del papel deslizándose sobre la madera pulida. Emily notó que Víctor releía varios párrafos antes de tomar notas detalladas junto a cláusulas legales oscuras, escondidas en lo profundo del contrato. Alessandro observaba a su abogado y no a Emily, sabiendo, por décadas de experiencia, que los acuerdos peligrosos rara vez se revelaban a través de un lenguaje evidente. Finalmente, Víctor cerró el documento y se quitó los lentes con visible decepción. Su voz, normalmente amable, se llenó de una firmeza inusual mientras le explicaba a Emily lo que había estado a punto de aceptar. Aurora Entertainment no le estaba ofreciendo una sociedad. La empresa exigía la propiedad completa sobre cada decisión profesional que ella tomara durante los próximos 15 años. Emily necesitaría permiso por escrito antes de aceptar competencias, entrevistas, apariciones benéficas, oportunidades de enseñanza, o incluso actividad en redes sociales. Cada baile que coreografiara, cada fotografía tomada durante sus presentaciones, cada transmisión, y prácticamente cada dólar generado por su carrera, pertenecería legalmente a Aurora. Incluso si algún día quisiera retirarse o emprender proyectos independientes, las penalizaciones financieras estaban diseñadas, intencionalmente, para ser imposibles de superar. Víctor resumió la realidad en una sola frase: ya no serías dueña de tu carrera. Te convertirías en su producto. A Emily se le encogió el estómago al darse cuenta de lo cerca que había estado de entregar el futuro que Alessandro se había esforzado tanto en proteger. Recordó la sonrisa tranquilizadora de Maxwell, y de pronto entendió por qué cada conversación se había centrado en la oportunidad y nunca en la libertad. La vergüenza reemplazó rápidamente el entusiasmo. Bajó la mirada y admitió que casi había firmado el acuerdo sin pedirle a nadie más que lo revisara.
Alessandro permaneció en silencio varios instantes, antes de levantarse y caminar hacia los enormes ventanales con vista a Chicago. La luz de la tarde se reflejaba sobre el horizonte mientras él entrelazaba las manos detrás de la espalda, recordando a incontables empresarios que habían intentado tácticas similares a lo largo de su propia carrera. Había visto a jóvenes ambiciosos sacrificar décadas de sus vidas porque alguien les ofreció un éxito inmediato, envuelto en un lenguaje legal complicado. Sin darse vuelta, habló en voz tan baja que Emily casi no alcanzó a escucharlo. El talento no está hecho para venderse barato. Cuando Alessandro finalmente volvió a mirarla, no había ni enojo ni decepción en su expresión. Había, en cambio, la certeza tranquila de alguien que ya había tomado una decisión. Le dijo que rechazaría por completo la propuesta de Aurora. En lugar de permitir que una corporación fabricara su reputación, él financiaría su participación en las competencias internacionales de baile de salón más respetadas del mundo, como competidora independiente. Ella elegiría a sus propios maestros, su propia coreografía, su propio horario, y con el tiempo, su propio futuro. La Fundación Moretti brindaría apoyo logístico solo cuando ella lo pidiera, mientras que cada logro le pertenecería por completo a ella. Emily lo miró sin poder creerlo, porque esperaba otro sermón sobre la cautela, no una oportunidad aún más grande. Alessandro simplemente le recordó que la independencia exigía más paciencia que la fama, pero que el respeto genuino jamás podía comprarse con campañas publicitarias. Los meses que siguieron demostraron que tenía razón. Emily entró a competencias prestigiosas en Europa y América del Norte, sin representar a ninguna empresa de entretenimiento, ninguna marca comercial, ni ningún patrocinador corporativo, más allá de la fundación educativa que llevaba su propio nombre. Al principio, jueces y competidores la subestimaban porque llegaba sin publicidad costosa ni equipos promocionales elaborados. Pero en cuanto comenzaba la música, las suposiciones desaparecían. Presentación tras presentación, Emily obtenía puntajes altos gracias a su excelencia técnica, su autenticidad emocional y su disciplina implacable, y no gracias a una campaña de marketing agresiva. Otros bailarines que al principio la habían descartado, poco a poco comenzaron a buscar su consejo durante los ensayos, mientras entrenadores respetados elogiaban, no su historia poco común, sino la innegable calidad de su baile. Por primera vez en su vida, los aplausos ya no pertenecían a la camarera que alguna vez había bailado con Alessandro Moretti. Pertenecían por completo a Emily Carter, una artista independiente cuyo talento por fin se había vuelto imposible de ignorar. El invierno llegó a Nueva York con un viento cortante que se colaba entre los rascacielos y traía consigo la emoción del Campeonato Internacional de Baile de Salón, una de las competencias de danza más prestigiosas del mundo. Competidores de más de 30 países llenaron el magnífico Lincoln Arts Center, donde arañas de cristal resplandecientes iluminaban pisos de madera pulida que habían sido testigos de generaciones de presentaciones legendarias. Cada participante soñaba con estar bajo esas luces, sabiendo que una sola presentación impecable podía cambiar toda una carrera. Emily Carter cruzó la gran entrada con sus zapatos de baile en una mano, sintiendo tanto asombro como una determinación silenciosa. A sus 24 años, seguía teniendo la misma figura suave y llena, la piel clara, los ojos avellana expresivos y la sonrisa gentil que habían llamado la atención de Alessandro Moretti meses atrás. Pero bajo esa apariencia familiar vivía ahora una artista disciplinada, que había sobrevivido incontables horas de práctica implacable, dudas dolorosas, y la presión constante de demostrar que el talento podía existir en un cuerpo que el mundo se negaba a celebrar. Las salas de preparación tras bambalinas zumbaban de energía nerviosa, mientras las bailarinas se estiraban, ensayaban combinaciones difíciles, y ajustaban vestuarios elaborados bajo espejos iluminados. Emily notó de inmediato que casi todas las competidoras encajaban en la imagen tradicional que esperaban los jueces internacionales de baile de salón, extremadamente delgadas, con extremidades largas y elegantes, escotes refinados, y cuerpos cuidadosamente esculpidos que parecían diseñados tanto para portadas de revistas como para bailar. Entre ellas destacaba Natalia Bulov, una campeona rusa de 27 años, cuya llamativa belleza la había convertido en una de las grandes estrellas de la competencia. Natalia tenía ojos azules como el hielo, cabello rubio platinado recogido en un moño impecable, y la postura confiada de alguien que había pasado toda su vida escuchando que había nacido para actuar. Años antes había ganado varios campeonatos europeos, hasta que una decepcionante derrota en la clasificación olímpica endureció sus instintos competitivos.
Rara vez pretendía herir a los demás. Pero años de vivir dentro de una profesión intensamente exigente le habían enseñado a creer que la apariencia y la excelencia iban naturalmente de la mano. Mientras las competidoras se preparaban para la ceremonia de apertura, las conversaciones susurradas empezaron a girar en torno a Emily. Algunas la reconocían de eventos internacionales, mientras que otras recordaban la historia, ampliamente difundida, de la camarera cuya educación había sido financiada por Alessandro Moretti. Al principio, los comentarios sonaban inofensivos, pero la curiosidad poco a poco se transformó en burla. Algunas bailarinas miraban a Emily de reojo, intercambiando sonrisas divertidas, convencidas de que alguien con su cuerpo jamás podría pertenecer al más alto nivel del baile de salón. Una competidora comentó, entre risas, que Emily parecía más una asistente de vestuario que una finalista. Otra sugirió que los jueces probablemente la recordarían solo porque lucía distinta a todas las demás. Finalmente, una voz se alzó lo suficientemente fuerte como para que Emily la escuchara con total claridad. Está demasiado gorda para pararse en ese escenario. La frase fue seguida de una risa contenida que se extendió por el vestidor, antes de desvanecerse en un silencio incómodo. Nadie defendió a Emily. Nadie cuestionó el comentario. La mayoría simplemente bajó la mirada y fingió no haberlo escuchado. Emily se dio la vuelta en silencio y caminó hacia un pasillo de práctica vacío, donde grandes ventanales daban al gris horizonte de Manhattan. Durante meses se había convencido a sí misma de que los resultados importaban más que la apariencia. Pero escuchar esas palabras dentro de la competencia más grande del mundo reabrió heridas que ella creía por fin sanadas. Cada recuerdo de infancia regresó con dolorosa claridad. Recordó a compañeros de clase que se negaban a elegirla como pareja de baile, a extraños que susurraban bromas crueles cuando entraba a los estudios, y a instructores que le sugerían, con cortesía, que quizás disfrutaría más de otro pasatiempo, más adecuado para su cuerpo. El éxito había cambiado los titulares de los periódicos. Pero no había borrado el prejuicio que esperaba debajo de ellos. De pie junto al vidrio frío, Emily miró su reflejo, y de pronto no vio a la bailarina consumada en la que se había convertido, sino a la camarera insegura que alguna vez creyó que la invisibilidad era más segura que la esperanza. Por primera vez desde que conoció a Alessandro, consideró seriamente retirarse antes de que la competencia siquiera comenzara. Perder en el escenario le parecía más fácil que soportar otra humillación pública. Alessandro Moretti había acompañado a la delegación hasta Nueva York, aunque deliberadamente se mantenía lejos de las cámaras. A sus 42 años, su presencia imponente llamaba la atención donde quiera que caminara, incluso sin escoltas a su alrededor. Su complexión atlética y poderosa, su cabello oscuro bien peinado, su mandíbula marcada por una barba incipiente, y sus tranquilos ojos grises proyectaban la confianza disciplinada que le había permitido transformar uno de los imperios criminales más temidos de Estados Unidos en una red de negocios legítima. Mientras los organizadores se enfocaban en celebridades y patrocinadores, Alessandro observaba en silencio, desde la distancia, el área tras bambalinas, hasta que notó a Emily de pie, sola, cerca del pasillo de práctica. Reconoció de inmediato los cambios sutiles en su postura. Sus hombros habían bajado, su respiración se había vuelto superficial, y la confianza que había construido durante meses de trabajo disciplinado parecía escurrirse bajo un peso invisible. Se acercó sin apurarse y se quedó de pie a su lado, mirando por la misma ventana hacia la ciudad, en lugar de mirar directamente su reflejo. Emily intentó ocultar las lágrimas que se acumulaban en sus ojos, avergonzada de que unas pocas palabras descuidadas la hubieran afectado tan profundamente, después de todo lo que ya había superado. Admitió que temía que el público solo viera su tamaño, antes de notar un solo paso que bailara. Alessandro guardó silencio durante varios instantes, porque entendía que el aliento ofrecido con demasiada rapidez a menudo sonaba vacío. Finalmente, se volvió hacia ella con la misma expresión calmada que ella había visto por primera vez en la pista de baile de Chicago. El día que te conocí, dijo en voz baja, solo vi talento. No siguió nada más. No hubo un discurso largo, ni una motivación elaborada, ni la promesa de una victoria garantizada. La simplicidad de esas palabras tuvo un poder mucho mayor, porque Emily sabía que eran verdad. La noche de la gala benéfica, antes de las becas, antes de los campeonatos, antes de que los periódicos aprendieran su nombre, Alessandro ya creía en la bailarina escondida bajo el uniforme de camarera. Esas palabras se instalaron profundamente en el corazón de Emily mientras ella cerraba los ojos despacio.
Se dio cuenta de que había pasado meses intentando convencer a los demás de que merecía estar entre ellos, cuando la única opinión que verdaderamente importaba jamás había cambiado desde el principio. No estaba bailando para silenciar a sus críticos. Estaba bailando para honrar a su padre, para pagar la fe de Alessandro, y para demostrarse a sí misma que los sueños postergados no eran, necesariamente, sueños destruidos. Cuando el director de escena anunció su presentación, Emily respiró una vez. Se ajustó el elegante vestido de baile color marfil diseñado especialmente para el campeonato, y caminó con confianza hacia las brillantes luces que la esperaban más allá de las cortinas. Cada paso se sentía más ligero que el anterior, porque ya no cargaba con el peso imposible de buscar la aprobación de todos. La orquesta comenzó con los primeros compases de un clásico vals vienés, y el enorme auditorio se desvaneció poco a poco de la conciencia de Emily. Sus movimientos fluían con una elegancia notable, combinando una técnica impecable con una emoción genuina que iba mucho más allá de la perfección técnica. Cada giro reflejaba años de disciplina. Cada extensión llevaba una confianza silenciosa, y cada expresión revelaba a una mujer que por fin se había aceptado a sí misma por completo. Los jueces, que habían empezado la noche esperando ver a otra competidora bien entrenada, se encontraron cautivados por algo mucho más raro que una coreografía perfecta. Emily bailaba con una autenticidad inconfundible. Ya no actuaba para ganar trofeos ni aplausos. Estaba contando la historia de cada sueño que había sobrevivido lo suficiente al ridículo como para convertirse en realidad. Cuando la última nota se apagó en el teatro, el silencio llenó el auditorio durante un latido, antes de que miles de espectadores se pusieran de pie al mismo tiempo. El aplauso estalló como un trueno bajo el techo elevado, creciendo en lugar de desvanecerse. Minuto tras minuto, la ovación de pie continuó, mientras los jueces intercambiaban miradas de asombro y los demás competidores aplaudían con admiración sincera. Incluso Natalia Bullock se puso de pie con auténtico respeto, dándose cuenta de que había sido testigo, no solo de una excelencia técnica, sino de un coraje extraordinario expresado a través del baile. Momentos después, el juez principal subió al escenario y anunció los resultados oficiales. Emily Carter había ganado el Campeonato Internacional de Baile de Salón. Mientras las lágrimas finalmente llenaban sus ojos bajo las brillantes luces del escenario, el público siguió aplaudiendo durante casi 10 minutos ininterrumpidos, celebrando una victoria ganada no porque ella se pareciera a las demás bailarinas, sino porque nadie más podía bailar como ella. Un año después de que Emily Carter levantara el trofeo del campeonato en Nueva York, los primeros días cálidos del otoño regresaron a Chicago, trayendo una luz dorada sobre la ciudad donde su extraordinario camino había comenzado. En el lado este de Lincoln Park se levantaba un hermoso edificio de 3 pisos, rodeado de arces cuyas hojas apenas empezaban a teñirse de carmesí y dorado. Sobre su entrada colgaba un sencillo letrero de bronce que decía, Academia de Danza Emily Carter. Mucho antes de la ceremonia oficial de apertura, niños y familias ya se habían reunido frente a las puertas, llenando el patio de una emoción nerviosa y risas llenas de esperanza. Algunos llegaban con zapatos de baile nuevos, comprados después de meses de ahorro, otros llevaban zapatillas gastadas, cuidadosamente limpiadas la noche anterior, porque no podían costear nada más. Venían de todos los barrios de Chicago, unidos por un sueño que alguna vez pareció demasiado costoso, o demasiado imposible de alcanzar. Emily estaba de pie cerca de la entrada, saludando personalmente a cada familia, en lugar de esperar adentro como la invitada de honor. A sus 25 años, seguía siendo la misma mujer de corazón cálido que alguna vez había cargado bandejas de plata en una gala benéfica, aunque ahora la confianza descansaba con naturalidad en su sonrisa gentil. Deliberadamente eligió un sencillo vestido color marfil, en lugar de un vestido de diseñador, porque quería que cada niño que entrara a la academia viera a alguien accesible, y no inalcanzable. Mientras cada estudiante nervioso llegaba, Emily se arrodillaba cuando era necesario para saludarlo a la altura de sus ojos, recordando exactamente lo aterrador que se sentía creer que todos juzgaban las apariencias antes que el talento. Una de las primeras niñas en entrar fue Sofía Martínez, de 11 años, una niña tímida de cabello negro rizado, pecas en las mejillas, y una figura notablemente más llena que la de la mayoría de las niñas de su edad. Sofía se aferraba con fuerza a la mano de su madre, mientras miraba con ansiedad a los demás estudiantes que ya calentaban dentro del estudio. Había amado el baile desde preescolar, pero había abandonado 2 clases distintas después de que sus compañeros se rieran repetidamente de su cuerpo, durante los ensayos.
Su madre, Elena Martínez, era una enfermera trabajadora de casi 40 años, con ojos cansados que reflejaban años equilibrando turnos hospitalarios y la crianza en solitario, después de perder a su esposo a causa de un cáncer. Elena casi lloró cuando supo que la academia de Emily aceptaba a todos los niños, sin importar su apariencia ni su situación económica. Emily reconoció de inmediato la incertidumbre en la expresión de Sophie, porque ella misma alguna vez había llevado esa misma mirada. Se arrodilló junto a la pequeña y le dijo, con una sonrisa suave, dentro de estas paredes, nadie tiene que ganarse el derecho a soñar. Tú ya perteneces aquí. Sophie sonrió por primera vez esa mañana, antes de cruzar con cuidado las puertas principales. La academia en sí representaba mucho más que una escuela de danza. Durante el año anterior, Alessandro Moretti había expandido en silencio la fundación de becas artísticas Emily Carter, mucho más allá de su propósito original. Las becas ahora cubrían matrícula, transporte, vestuario de danza, educación musical y apoyo nutricional para cientos de niños cuyas familias jamás habrían podido pagar una formación artística profesional. Varias becarias ya habían ganado competencias regionales, mientras que otras simplemente habían descubierto una confianza que jamás creyeron posible. Las aulas estaban equipadas con espejos, estudios de ensayo, bibliotecas, salas de aprendizaje de idiomas y salas de orientación psicológica, porque Emily insistía en que los artistas necesitaban tanto apoyo emocional como instrucción técnica. Cada pasillo exhibía fotografías, no de celebridades famosas, sino de niños comunes sonriendo durante las clases, recordándole a todos que el éxito comienza con la oportunidad, y no con la perfección. La ceremonia de apertura reunió a líderes comunitarios, maestros, becarios, familias, e incontables seguidores que habían acompañado el extraordinario camino de Emily desde el principio. Alessandro Moretti llegó sin la entrada extravagante que muchos esperaban del empresario más influyente de Chicago. A sus 43 años, seguía siendo tan imponente como siempre, con su poderosa complexión atlética, su cabello oscuro cuidadosamente peinado, sus facciones marcadas y sus serenos ojos grises que rara vez dejaban ver alguna emoción. Su reputación en la ciudad había seguido evolucionando, mientras casi todas las empresas Moretti restantes completaban su transición hacia negocios legítimos, haciéndolo respetado tanto por su disciplina como por su influencia. Pero entre los niños que se agolpaban alrededor del escenario, Alessandro no era temido. Lo conocían simplemente como el hombre cuya fundación les había permitido perseguir sueños que sus familias jamás habrían podido costear. Cuando Emily subió al escenario, el aplauso continuó durante varios minutos, antes de que el público se asentara poco a poco en el silencio. Mirando a los cientos de niños sentados frente a ella, se encontró recordando cada momento difícil que la había llevado hasta ahí. Recordó servir comida mientras lloraba en secreto la carrera de baile que creía haber muerto junto con su padre. Recordó estar sola tras bambalinas en Nueva York, preguntándose si merecía actuar. Y, sobre todo, recordó la noche en que Alessandro le había extendido la mano a través de un salón de baile, ofreciéndole una promesa en la que nadie más creía. Su voz tembló levemente mientras se volvía hacia él. Si usted no hubiera cumplido su promesa aquel día, dijo con suavidad, yo todavía sería camarera. El público quedó completamente en silencio, porque todos entendieron que aquellas palabras cargaban un significado mucho más profundo que el simple éxito profesional. Emily no sentía vergüenza de su antiguo trabajo. Simplemente reconocía cómo un solo acto de fe había cambiado por completo el rumbo de su vida. Alessandro se levantó despacio y caminó hacia el podio. Miró a Emily durante varios instantes en silencio, antes de responder con la misma honestidad calmada que siempre lo había definido. No, dijo con dulzura. Aquel día solo abrí la puerta. Hizo una breve pausa, dejando que sus palabras se asentaran por todo el auditorio, antes de continuar. Tú fuiste la que tuvo el valor de cruzarla. No hizo falta ningún discurso elaborado. No era necesario. Los niños que escuchaban entendieron de inmediato que la grandeza no comienza cuando alguien ofrece ayuda. Comienza cuando alguien encuentra el coraje de aceptar la oportunidad, y sigue avanzando a pesar del miedo. Emily bajó la cabeza mientras las lágrimas llenaban en silencio sus ojos, sabiendo que esas simples palabras describían su camino con más honestidad que cualquier artículo de periódico. Jamás podría hacerlo. La vida en la academia floreció durante los meses siguientes. Cada tarde resonaba con música, risas, práctica decidida,
e innumerables pequeñas victorias que importaban mucho más que cualquier trofeo. Los niños que alguna vez se escondían al fondo del salón, poco a poco empezaron a ofrecerse para actuar frente al público. Estudiantes de familias adineradas practicaban junto a otros que habían llegado con zapatos de segunda mano, y a nadie le importaba de dónde venía cada quien, una vez que comenzaba la música. Emily enseñaba cada clase personalmente, al menos una vez por semana, porque quería que cada estudiante entendiera que la fundadora de la academia todavía creía que el esfuerzo importaba más que los títulos. Alessandro visitaba con frecuencia, pero nunca interfería en las operaciones diarias. En cambio, observaba en silencio a los niños descubrir su confianza, mientras Emily construía el ambiente de apoyo que ella misma alguna vez había necesitado desesperadamente. Una tarde fresca de otoño, la academia se reunió al aire libre para celebrar su primer año exitoso. Cientos de estudiantes llenaron el patio, rodeados de maestros, familias y becarios cuyas vidas ya habían sido transformadas. Después de que terminaron las presentaciones de los niños, Alessandro subió al escenario cargando una pequeña caja de terciopelo. Por primera vez en años, el empresario famoso por su compostura parecía genuinamente nervioso. Caminó hacia Emily bajo la cálida luz de la tarde, se detuvo frente a ella, y despacio se puso de rodillas. El patio quedó completamente en silencio mientras él la miraba a los ojos con la misma certeza que lo había guiado desde la noche en que bailaron por primera vez juntos. Le pidió que no se convirtiera en parte de su poderosa reputación, sino que siguiera caminando a su lado, como la mujer que le había recordado que las promesas podían cambiar vidas. Emily se cubrió la boca mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, antes de responder, en voz baja, que sí. Su boda, varios meses después, se convirtió en una celebración, no de riqueza ni de influencia, sino de gratitud, familia y segundas oportunidades. Antiguos becarios bailaron la primera pieza. Los niños llenaron el pasillo con rosas blancas, en lugar de decoraciones costosas. Y Margaret Carter observó con orgullo cómo su hija se casaba con el hombre que alguna vez había visto un talento extraordinario, escondido bajo el uniforme de una camarera común. Poco después, la academia adoptó oficialmente un nuevo nombre, que reflejaba la misión compartida que ambos habían construido juntos. El letrero de bronce sobre la entrada fue reemplazado por uno que decía, Academia Moretti Carter. Desde ese día en adelante, cada niño que cruzara sus puertas entraría a un lugar donde nadie sería juzgado por su apariencia, su estatus social ni su riqueza. Solo serían medidos por su dedicación, su carácter, y el valor de creer que el talento, cuando se le da la oportunidad de crecer, puede cambiar toda una vida. A veces Dios no cambia nuestras vidas quitando cada obstáculo del camino. A veces simplemente abre una puerta, y coloca a la persona correcta en nuestro camino. El milagro no es que Emily se haya convertido en campeona. El milagro es que alguien vio su valor, antes de que el resto del mundo lo hiciera. Quizás hoy tú estás frente a una puerta cerrada, preguntándote si tus sueños ya terminaron. No pierdas la esperanza. Dios muchas veces obra a través de personas inesperadas, de momentos inesperados, y de promesas que al principio parecen imposibles. Sigue creyendo. Sigue trabajando. Y cuando llegue tu oportunidad, ten el valor de cruzar esa puerta. Si esta historia tocó tu corazón, deja un comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. O comparte un momento en el que alguien creyó en ti antes que nadie más lo hiciera. No olvides darle like a este vídeo, suscribirte a nuestro canal, y compartir esta historia con alguien que hoy pueda necesitar un poco de esperanza. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia con fuerza, paz, buena salud, y puertas abiertas que nadie pueda cerrar. Gracias por ver este vídeo, y nos vemos en la próxima historia inspiradora.